Creo que es una bendición comenzar un año, un día lunes, un nuevo año, un día lunes, año 2024, 1 de enero del año 2024, un día lunes. Esto me hace sentir motivado en compartir la palabra. Y como estaba hablando acerca de lo que dice la Biblia, en Mateo 24:35, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Entonces yo estaba viendo que Dios está todos los días, pero con los obedientes a su palabra. Y yo quiero hablar de eso hoy porque es apremiante anunciar que debemos de prepararnos y anunciarle a aquellas personas que están sin fe y sin esperanza que vengan a Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario recibir la sanidad de una enfermedad mortal en la que todos estábamos de alguna manera cuando estábamos sin Cristo. Pero ahora muchos hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos efectuado un estilo de vida a través de la fe en Jesucristo. Entonces yo creo que es necesario que aclaremos esto porque hay dos grupos en el medio, unos que creen, otros que no creen, unos que creemos y otros que dicen haber creído pero nunca han dado un cambio. Entonces es importante que nosotros pregonemos el mensaje a los dos grupos, tanto a los que ya somos creyentes, que debemos de saber que si queremos que Dios esté todos los días de nuestra vida con nosotros, tenemos que ser obedientes a los mandatos que Él ha dejado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este nuevo día, en este nuevo año 2024. Te pido, buen Dios, que seas propicio y me des la oportunidad de este año proclamar tu palabra. Si fuese posible todos los días, yo quisiera hacerlo todos los días, pero tú sabes, tú eres el que da el tiempo, tú eres el que pones el querer como el hacer, pero yo quiero hacer tu voluntad en este año. Quiero estar siempre pregonando y que a la luz de la palabra pueda yo ser instruido cada día con sabiduría para poder darme a entender a los oyentes. Bendice a cada persona que tendrá acceso a la transmisión. Te pido, buen Dios, que conforme a tus riquezas en gloria, tú des las añadiduras que necesitamos para continuar viviendo mientras Cristo viene a levantar su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya le leí ese versículo donde dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo quiero invitarle a usted a que medite en lo que la Biblia enseña, porque lo que la Biblia enseña es para que nosotros, por medio de esas enseñanzas, nos capacitemos para no estar ignorando muchas cosas. Por ejemplo, el apóstol Juan recomienda en 1 Juan capítulo 2, no amar al mundo. Él dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y sigue diciendo, 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto, de que si amamos a Dios verdaderamente, tenemos que manifestar un desprecio a las cosas pecaminosas que el mundo ofrece. Pero si nosotros optamos por las cosas que son desagradables a Dios, como si tal fuésemos mundanos, entonces no hay diferencia. Entonces tenemos que entender que cuando Jesús, en la gran comisión que dio a sus discípulos, les dijo algo interesante. Yo quiero que usted tome nota de ello, pues yo lo he predicado muchas veces, pero quiero anunciarlo una vez más. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que el Señor va a estar todos los días con nosotros si somos obedientes a su palabra. Si no, no va a estar con nosotros. Dios se aparta del pecador porque no puede tener relación Dios con un pecador, al menos que este pecador esté arrepentido, humillado en su presencia. Allí si no lo desprecia, pero que va a andar un pecador de primera plana, pecando deliberadamente, Dios se hace a un lado.
El Espíritu Santo no está en la vida de un creyente que ande liberadamente pecando. Cuando comienza a pecar el creyente, el Espíritu Santo solamente está contristado ahí. Pero cuando ya el hombre hace un estilo de vida, el Espíritu Santo se aparta de esa persona. Créame que eso, caer en eso es grave. Entonces, en la gran comisión lo vemos en Mateo 28:16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Escuche bien, algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Óigale bien lo que dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué le leí primero que el mundo pasa y sus deseos, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? O el cielo y la tierra pasarán, pero dice, mi palabra no pasará. Entonces, si el Señor dice que hay que enseñar, esa fue la comisión que dio, ir a bautizar, a predicar el evangelio en primer lugar, el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Entonces viene el cumplimiento de la palabra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, viene en Marcos 16:15, en la gran comisión. Aquí hay algo más todavía. Hay algo más tremendo todavía. Y esta es una promesa poderosa que yo le puedo decir que debe de todo creyente capacitarse para vivir estas grandes experiencias. ¿Por qué? Porque las señales van a seguir la palabra de Dios. Dice en la gran comisión, finalmente, esto está en Marcos capítulo 16, versículo 14, 15 y 16. Escuche bien lo que dice. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¡Qué tremendo! Acuérdese que el año pasado le estuve hablando de esto, de que qué tremendo que los discípulos, después de 3 días, ya se les había olvidado lo que Jesús les había predicado. Y por eso es que es tremendo que tenemos que estar tan pendientes de estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque nos puede pasar como le pasó a los discípulos, que después de que Jesús había resucitado, ya se les había olvidado que Él les había dicho que iba a resucitar, que iba a morir, que iba a ser sepultado y que a los 3 días iba a resucitar. Y cuando aquellos que trajeron la noticia de que Jesús había resucitado no creyeron, y aquí viene Jesús y dice y les reprocha la incredulidad. Pero más sin embargo, cuando ya los bendijo y todo, les dice, y id por todo el mundo y predicar el evangelio, les dice, a toda criatura. Aquí es donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El día de ayer hubieron bautismos aquí en la congregación y se hizo un llamamiento después de los que ya se habían bautizado, pues se hizo un llamamiento a alguien que quisiera bautizarse. Pero después del culto hubo una conversación ahí en un matrimonio. Yo escuché lo que ellos estaban hablando y la esposa le decía al esposo, ¿vos te hubieses bautizado hoy? Le dice, sí, yo ya me bauticé, le dice, cuando era niño. Entonces le digo yo, ¿sabe qué? El bautismo en el cual debe ser una persona bautizado, es decir, el bautismo que el Señor Jesús envió a los discípulos a hacer, o cuando Él mandó a bautizar, es a las personas que han creído en Cristo como el único y suficiente Salvador. Por eso les digo, ir por
todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está hablando a personas que tienen ya uso de razón. Un niño es inocente, él no ha creído en Jesús todavía porque él es inocente. A menos que ya sea niño, pero tenga una edad donde los padres sean conscientes de que es un niño maduro, que ha madurado y es consciente acerca de la salvación, que tenga una edad, porque hay niños que ya a los 10 años, 11 años, ya ellos ya reconocen lo que es el creer en Jesucristo, ya saben acerca de quién está condenado por no creer en Jesucristo. Entonces es diferente, pero el bautismo de niños en sí, como se practica en la iglesia tradicional, no es del bautismo que Jesús está hablando aquí, porque está hablando de personas que ya tienen uso de razón, son conscientes de lo que es el pecado. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y lo impactante de esto es que Jesús les dice algo impactante aquí a sus discípulos. En el 17 les dice, y estas señales seguirán a los que creen. Escuche bien, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esto es bien importante. Si usted verdaderamente ha sido bautizado y ha creído en Cristo, usted tiene que ya estar viendo que esas señales lo están siguiendo a usted. Por eso es importante que en el nombre del Señor Jesús, usted que es creyente, que ha sido bautizado en el orden establecido, y si está en obediencia, usted puede en el nombre de Jesús echar fuera demonios. Demonios que vienen a atormentar muchas veces a nuestra vida, a nuestra familia. Podemos echarlos fuera en el nombre de Jesús. Dice, ¿y qué más? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, un nuevo lenguaje, un lenguaje espiritual. Tenemos que tener esas evidencias como hijos de Dios. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y escuche bien, y sanarán. Entonces, si usted es un hijo de Dios que ha sido bautizado, ha creído en Jesús, ha sido bautizado, y usted nunca ha experimentado estas señales, nunca ha visto que esas señales se manifiesten a través de la palabra en obediencia en su vida, usted se está perdiendo la bendición de esa autoridad que se nos ha dado como hijos de Dios para echar fuera demonios, para poner la mano en los enfermos. Escuche bien que esto es el trabajo que Dios ha dado a los hijos de Dios, de llevar sanidad. Nosotros somos portadores de esa bendición. Por eso le estaba compartiendo en el corto video que le decía que el día de ayer yo veía un jovencito que él había estado enfermo y impactante fue la sanidad que Dios hizo. Nunca más ha tomado medicina para la enfermedad que tenía, que lo habían diagnosticado que iba a estar con medicamentos toda su vida. Tremendo eso. Entonces, cuando le hablo de estas cosas, es porque yo he experimentado y quiero seguirlas experimentando, porque yo no quiero vivir de las experiencias del año pasado. Yo quiero vivir las experiencias fresquecitas, las experiencias hoy las quiero vivir y quiero que usted las viva también. Entonces, si usted es una persona que permanece con Dios y Dios está permaneciendo con usted porque usted es obediente a su palabra, usted ya debe de estar disfrutando de esta bendición, de tener ese poder de parte de Dios en su vida para poder echar fuera demonios, para hablar un lenguaje nuevo. Una bendición es eso, hablar nuevas lenguas, pero en el espíritu, no lenguas aprendidas. Dice, tomarán en las manos serpiente, cualquier veneno, cualquier situación. Ahora, si yo voy a poner en la mano a una serpiente, tercamente me va a matar. Pero si por desgracia me
me pica una serpiente, o que más picada de la serpiente cuando, ¿sabe qué? Aquí cuando dice, tomarán en las manos serpiente y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. ¿Sabe qué? Muchas veces tomamos a veces cosas que vienen con un veneno de parte del diablo y no nos hace daño. ¿Sabe por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Acuérdense que la serpiente antigua sigue todavía mordiendo a través de sus azacuaces. Hay gente que se deja usar como serpiente satánica venenosa y con sus chismes, con sus mentiras, nos pueden morder. Pero sabe que no nos van a hacer daño esas cosas. Pero también literalmente nos puede morder una culebra como lo mordió a Pablo, que solo se sacudió la mano y no se murió. Pues puede suceder también. Hace poco a mí me mordió un escorpión, un alacrán, y qué tremendo dolor. Créame que el que no sabe la mordedura de un escorpión, no sabe lo que duele. Era un dolor impresionante. A mí se me caía el brazo, andaba en un viaje misionero y había una madera en una calle donde mi carro no podía entrar porque había alambre y había madera podrida, entonces tuve que estar apartando los desechos para poder entrar mi carro, y cuando de repente siento una picada y fue en el dedo del centro y estaba en ayuno, era un dolor que eso era admirable, era un dolor que yo nunca había sentido, un dolor tan fuerte como la picada de ese animal. Tremendo fue ese dolor. Yo, créame que es que me dolía, el brazo se me despegaba, se me durmió la lengua, el corazón me palpitaba. Era un dolor impresionante. Créame que nunca en mi vida he sentido un dolor más fuerte como ese. Pero pasó. Pero cuando dice la palabra, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso me gusta. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno pone la mano en un enfermo y se sana, es una enorme bendición. Es una enorme bendición. Recuerdo en cierta ocasión en la congregación, un día domingo, cuando comencé la oración, el Señor me dijo, llama a los enfermos ahora mismo. Y creo que hubo personas que pecaron porque criticaron la acción que yo hice. Porque yo le obedecí al Señor. Me dijo, los que están aquí, que pasen. Y imagínense yo empezando la oración en la mañana. Y lo que yo no sabía es que había un hombre que estaba diagnosticado con cáncer. Tremendo milagro que Dios hizo ese día. Y yo le llamé, le dije, pasen los que están enfermos, que Dios va a sanar. Y empecé a orar y le dije a los hermanos, y si hay alguien en su país que está enfermo, pues desde aquí en el nombre de Jesús enviamos sanidad. ¿Y sabe qué pasó? También hubo una sanidad en otro país. Con el tiempo me di cuenta de que el hijo de una hermana testificó y dice, ¿se acuerdan que en tal ocasión el hermano Moisés dijo que si alguien estaba enfermo en otro país, que solo de aquí enviábamos sanidad allá en el nombre de Jesús? Y allá se efectuó una sanidad impactante. Entonces, estas cosas están al alcance de todos los creyentes que están en obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Entonces, si usted no le están siguiendo esas señales, usted se está perdiendo de vivir esa autoridad que Dios nos ha dado para echar fuera todo aquello que nos puede estar afectando en la vida cristiana. Entonces, después de todo esto, el Señor les dice, el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Escuche lo que dice aquí la palabra. El Señor después que le habló eso fue recibido arriba en el cielo y se sentó ¿a dónde? A la diestra de su Padre que está en el cielo. Por eso Jesús mismo dijo que nadie sabe la hora en la que el Hijo del Hombre regresará. Solo mi Padre que está en los cielos. Y como hay muchos que niegan la paternidad. Qué terrible es cómo está de confundida la humanidad hoy. ¿Por qué? Porque hay predicadores que no están siendo guiados por el Espíritu Santo y solo están siendo guiados por la palabra nada más, pero no por el Espíritu. Y es necesario que este 2024 pregonemos la verdad del Evangelio, que le hablemos a las personas que es necesario creer
en la doctrina de Cristo, no en la doctrina de hombres corruptos, hombres que lo único que les interesa es vivir de lo que predican, vivir a costillas de los demás. Pero que hayan hombres mensajeros, que no lo estamos haciendo por amor al dinero. Es porque realmente hemos optado por la doctrina de Cristo, independientemente de las circunstancias en las que vivamos. Porque se sufre cuando queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Se sufre. Porque ¿sabe qué? Hay muchas propuestas. Si yo estuviera por amor al dinero, tiempo no estuviera aquí en este medio. Pero como no lo hago por amor al dinero, el dinero se necesita, no le voy a decir que no, claro, yo lo necesito. Todos los días necesito dinero. El día que yo no tengo dinero para comprar la comida, para comprar el gas del carro, es una crisis tremenda. Pero el día que no tengo, Dios me provee de muchas formas, me provee un trabajito, alguien se me acerca, me da una bendición. Entonces Dios siempre nos hace entender que estamos en este mundo y si nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Dios nos va a dar las cosas terrenales que necesitamos para vivir mientras la venida del Señor acontece. Como decía un predicador ayer, si el Señor no viene, nosotros nos vamos. Y por eso es que yo también le he estado predicando, todos estos años le he predicado que es necesario que nos preparemos porque no sabemos a qué horas el Señor ha de venir. Hace poquito estaba hablando con una jovencita que le acaban de matar sus dos hermanos. ¡Qué tremendo! Y la gente lo primero que pregunta, ¿y por qué los mataron? ¿Y qué fue lo que sucedió? La gente indagando, en vez de dar palabras de consuelo, lo que están es queriendo, curioseando que por qué los mataron. ¿Qué le importa a usted por qué los mataron? Si lo que nos importa es que debemos de prepararnos para estar a cuenta, porque si el Señor no viene, nosotros nos podemos ir en cualquier momento. Y esta es la pasión. Entonces dice la palabra que los discípulos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Entonces las señales siguen a la palabra. Y si nosotros somos portadores de esa palabra, pues nosotros vamos a ver, nosotros vamos a ser fieles testigos del cumplimiento de esto. Entonces este 2024 es necesario que se anuncie ese mensaje. Yo lo he estado anunciando todo el tiempo que he predicado en este medio. Los que han sido fieles seguidores de estos programas saben que yo siempre he estado predicando con esa pasión porque he visto que las señales siguen a la palabra de Dios, siguen a los siervos que están consagrados. Entonces es necesario que vivamos esto en este año que estamos llegando. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros vivamos disfrutando todas estas bendiciones. Esta es una bendición. Yo siempre le digo a las personas, hermano, hermana, antes de que se vaya para el médico, ponga la mano en la enfermedad o en la parte afectada. Hace poquito estuvimos orando acá en la iglesia y un hermano dijo, me duele la rodilla, viera que me duele. Y empezamos a orar por él, le pusimos la mano. Al rato yo estaba sintiendo el dolor de él en mi rodilla. Y me puse a reír, le digo, Señor, gracias, porque esta es una señal que tú estás sanando al hermano. No le he preguntado cómo se siente la rodilla, pero a mí me pasó. Pero estuve un rato después de que oré por él, estaba sintiéndome con un dolor en la rodilla que usted no tiene ni idea. Y lo único que dije yo, Señor, esa es una señal que tú estás obrando en la vida de mi hermano que pidió oración. Entonces, hay muchas manifestaciones de señales que van a seguir la palabra que pregonamos. Entonces, ¿sabe qué? Si yo no viera seguidamente las señales que el Señor se manifiesta dando cumplimiento a la promesa en la palabra, tiempo hubiera dejado de predicar en este medio. Sería una pérdida de tiempo. Pero para mí no es pérdida de tiempo. A mí, déjeme decirle que hay personas que me dicen, no te has cansado, porque a veces hay mensajes que hace 12, 13 años que lo prediqué, y si usted ve cuántas personas lo han visto, usted se asusta. Si yo le enseño un mensaje que prediqué hace 12 años, que solamente lo han visto 2 personas, 10 personas, cuando más 50 personas, y ver mensajes que gente publica de
tontería, son millones de personas que los ven. ¿Por qué? Porque el mundo tiene a la gente con su mente torpe, entenebrecida, y hay muchos que no les está resplandeciendo la luz del evangelio porque están ciegos, y necesario es que nosotros a través del mensaje les podamos anunciar la palabra. Entonces, quiero que quedemos claros de lo que le estuve hablando, que Dios está todos los días con los obedientes, y con los desobedientes Dios está un poquito separado del desobediente. Obviamente está siendo paciente para que aquel que está en pecado se arrepienta, se aparte, y la misericordia de Dios le va a alcanzar. Yo quiero invitar también a las personas que por primera vez van a recibir a Jesús como su Salvador. Yo le aseguro que usted no se va a arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a convertir en una persona completamente diferente. Es que no puede ser igual. No puede ser la misma conducta de una persona que no es creyente a uno que ya es creyente. No es igual la vida de una persona cristiana a no cristiana. Hay un cambio total. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu que Dios ha puesto en esa persona cuando viene a Cristo lo va a celar. Lo va a celar. Y ya no se siente bien uno estando en Cristo. Cuando peca ya no se siente bien y uno se siente incómodo y uno pide perdón rapidito. Entonces se comienza a vivir un estilo de vida donde ya el hombre ya no le hace falta pecar. ¿Por qué? Porque si usted sabe que algo le cae mal, es como por ejemplo una comida, que usted sabe que al comerla le da gran dolor de estómago, le da gruras y le da aquella desesperación en el estómago. Usted no se la quiere volver a comer esa comida. De igual manera, si usted hace algo que lo hace sentir mal, como hijo de Dios, usted no va a ser terco seguir cometiendo el mismo error. Entonces viene un cambio de vida a aquel que acepta a Jesucristo. Si hay alguna persona hoy que quiere decirle a Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste y resucitaste para darme vida. Hoy te recibo como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón con todo mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Límpiame de toda maldad. Dígale con esas palabras, pero créalo de verdad. Y ahora en adelante, cuando usted le pregunte, ¿usted es cristiano? Diga usted que sí. Aunque usted sienta deseos de pecar, aunque usted tenga deseos de mentir, de hacer cuantas cosas, usted diga que usted es hijo de Dios. Hoy soy hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. ¿Sabe qué yo hacía antes? Cuando me reconcilié con el Señor y me venían deseos de pecar, le decía, yo soy hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, y ahora yo cancelo ese deseo de pecar, y empezaba a hacerle la guerra. Y eso me ha mantenido. Entonces, si usted lo hace, usted tendrá un cambio de vida, y este 2024 usted disfrutará. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este mensaje. Te pido, buen Dios, que traiga salvación a las almas perdidas, que traiga reconciliación a aquellos que se han apartado de ti, y que puedas tú bendecirnos de una manera especial, que podamos disfrutar de esa vida en abundancia que Cristo ofrece a través de la obediencia a la palabra. Queremos que se manifieste lo que dice tu palabra, y que en nosotros haya siempre esa provisión de tu presencia para estar a salvos de las artimañas del enemigo. Queremos combatir toda enfermedad, toda distracción que venga a quitarlos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La cancelamos en el nombre de Jesús. Declaro que este es un año donde muchas almas perdidas vendrán al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús, yo les bendigo, amados oyentes. Créame que para mí es una bendición enorme haber comenzado este año anunciando este mensaje, diciéndole a las personas que nos mantengamos en obediencia a la palabra para tener esa gran provisión de Dios, de su presencia a nuestro favor. Y yo le aseguro que usted no se va a querer apartar de este evangelio. Usted se convertirá en una persona apasionada por obedecer la palabra, apasionada por escudriñar la escritura, y va a ver, usted va a ser una persona, se va a convertir como en una